¿Cómo les va? Primer programa del año 2023, no somos nada, Paz Zárate, Carlos Zárate. Y antes de comenzar cualquier cosa, le quiero agradecer a mi compañero James Gatica, que se vino a sentar acá el viernes pasado y que nos dejó la vara bien alta. Vamos a ver si alcanzamos el lugar que tiene James. Doña Paz, feliz año. Igual para ti, Carlos. Y hablando de feliz año para todos ustedes también, que todo salga bien, que nos sigan acompañando. Usted ya sabe, esta es una emisión mixta, hay un podcast que usted lo está escuchando a través de Spotify y hay un videocast que usted lo está viendo a través de YouTube en el sitio de Canal 13. Como siempre tengo la obligación de decirlo, lo digo de corazón, las opiniones vertidas en este programa comprometen únicamente a quienes las emiten y no corresponden necesariamente a la línea editorial de Canal 13. Carlos, digamos de nuevo por qué no somos nada, por qué el programa se llama así. ¿Para qué le digo? No es ni mi tía, ni mi sobrina, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi abuela, y yo no soy lo mismo de ella. Exacto. No somos nada. Exacto. Oiga, hablando de no somos nada, para comenzar la conversación, que yo me imagino que ustedes están muy ansiosos de que comencemos, lo de México es terrible. Lo acontecido con el hijo del Chapo Guzmán y lo acontecido en Ciudad Juárez con la muerte de otro capo mafioso a manos de las fuerzas del orden mexicana. ¿Por qué digo terrible? Y es por ahí donde comienza el análisis. Porque estamos ante la entronización de una cultura narco que había alcanzado algún grado de expresión en Colombia, pero nunca del estilo que tiene la cultura narco mexicana. Ayer la resistencia al arresto del hijo del Chapo Guzmán, que entre otras cosas ya lo habían detenido y lo habían tenido que soltar porque los soldados del mafioso coparon la estación policial en el 2019 y el presidente de México, muy criticado en ese entonces, dijo, ¿sabe qué? Suéltenlo. Ayer ya no lo soltaron, se lo llevaron, está en Ciudad de México detenido. Pero la primera sensación que a mí me queda, Paz, es si es que en Sudamérica somos conscientes del daño que involucra el narcotráfico, si somos conscientes de tratar de pasar del delito como tal, que es un delito, a los efectos que tiene ese delito sobre las sociedades. Yo, la verdad, Carlos, comparto tu pregunta y de hecho yo misma, yo tuve que seguir muy de cerca el caso de Iguala, de los estudiantes desaparecidos. Y ese caso en realidad levantó una alarma acerca de el Estado de Derecho, digamos, el mal Estado de Derecho que existe en México, pese a ser un país de la OSD, es decir, pese a pertenecer al club de los países ricos. En el que estamos nosotros también. Exacto, y en realidad son 30 países, son más o menos. Entonces, ¿cómo es posible pertenecer a ese club de los países ricos y sin embargo tener tan deteriorado el Estado de Derecho que haya partes del país en los cuales no existe el Estado? E incluso en aquellos estados mexicanos donde existe el Estado se producen eventos como este que estamos conversando y la penetración del narco ha continuado. Fíjate que yo mencionaba al comienzo del capítulo colombiano, que me tocó vivirlo, por una razón bien simple. Porque en Colombia, entre narcotraficantes y guerrilla, hubo un periodo largo de más o menos unos 20, 25 años, en que había gobierno que no gobernaba, en que había gobierno que tenía fuerzas armadas, ministerios, qué sé yo, bla, bla, pero al final del día no gobernaba. Y en México tengo la misma sensación, es decir, hay un presidente, Andrés Manuel López Obrador, hay una Cámara de Diputados, qué sé yo, los organismos del Estado, con un detalle, que están tan cooptados por el narcotráfico, que incluso ayer en el estado donde se produce la detención de Ovidio Guzmán, no se le informa al gobernador del estado del operativo que van a hacer las fuerzas federales. Bueno, la verdad es que esto que tú me describes, yo creo que cada año más o menos me entero de algún incidente de este tipo que involucra entidades del Estado que debieran estar informadas o que debieran tener un rol, o asesinatos de miembros de la Cámara en México, o de alcaldes. O periodistas. Bueno, eso todo, lamentablemente todo el tiempo, que habla de no sé si ocupar una palabra mejor, pero de una verdadera putrefacción de los poderes del Estado. ¿Sabe qué es lo que me pasa? Que yo creo que aquí hay una decisión de ética que los estados no quieren tomar y que las sociedades, y aprovecho, lo miro para que comparta conmigo lo que le estoy diciendo, y que las sociedades no queremos asumir. Es decir, cuando hay un poder corruptor como el que tiene el narcotráfico, cuyo dinero es en cantidades astronómicas, ¿qué podemos hacer como sociedad para resistir a ese embate?
Y ahí entra otro término a la ecuación, que es el Estado. El Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tiene un papel central en la lucha contra el narcotráfico que no solo es a punta de bala. Ayer, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas mexicanas utilizaron una metralleta de guerra que dispara entre 6.000 y 8.000 balas por minuto. Solo piénselo. De 80 centímetros de largo y que penetra blindaje. Piénselo. Entonces, mi pregunta con respecto al Estado para compartirla contigo es, ¿y qué le pasa al Estado? ¿Por qué venimos tan tarde? ¿Por qué nunca podemos reaccionar antes? Y ojo, no estoy hablando de la detención de los delincuentes, que es la parte más difícil. Sí. Estoy hablando de cuando el narco llega y se instala. Me tocó verlo en Colombia. Y cómo uno se acostumbra a esa vida. Claro. O me tocó verlo, si usted es chileno, nos está viendo, y usted capaz vive en Lima, vive en Trujillo, las ciudades que nos saludan habitualmente, en San Juan de Puerto Rico, nos dio un saludo el otro día. Y usted sabe que hay barrios en su ciudad a los cuales la policía no llega porque el narco ya llegó. ¿Qué hace el Estado ahí? Exacto, esa es una muy buena pregunta. Bueno, y lo otro es que, y lo que a mí realmente hace años me impacta muchísimo, es que hay miles y miles de personas desaparecidas en México que nadie las está buscando. Existe un plan de búsqueda, pero en realidad eso no está siendo implementado, y familias que nunca encontrarán qué pasó con sus parientes. Es decir, aquí... Y de hecho, la otra cifra que también hay que tener en cuenta es la cifra de impunidad. Es decir, que en México, si tú sufres un crimen, existe más de un 90% de probabilidad que nunca nadie pague por ese crimen, de cualquier tipo, porque la justicia no opera. Que es, bueno, si tú dices las alcaldías, las gobernaciones, el poder legislativo y el ejecutivo, si todos los poderes del Estado han sido infiltrados por el narcotráfico, entonces, ¿cómo el Estado puede ejercer mínimas labores? Como dices tú, en realidad es una fachada y no hay mucho gobierno allí, lamentablemente para los hermanos mexicanos. Ahora, el fentanilo, que es la droga en cuestión, porque Ovidio Guzmán no es detenido por tráfico ni de marihuana, ni de heroína, ni de cocaína, eso ya para ellos pasó de moda. Trafican, y lo tengo aquí anotado, con una droga que se llama fentanilo. Escúchame bien el dato aterrador. Es 50 veces más potente que la heroína. Y conste que la heroína es hoy por hoy la droga más mortífera que conocemos. El fentanilo se está volviendo en Estados Unidos un problema de orden público por un lado y sanitario por el otro. Yo no quiero dejar de terminar el capítulo México de hoy sin dejar de decir que admiro profundamente a aquellos que combaten el narcotráfico, pero la sociedad los está dejando solos. La resistencia contra el narcotráfico comienza con que uno no se deje corromper. Y entonces toda la plata fácil que circula con esto, toda la plata sencilla, cuando a un muchachito de población le ofrecen, voy a hablar en términos chilenos, voy a hablar en dólares, $500, que para él son inalcanzables, para llevar una maleta con droga de un lugar a otro, o le ofrecen, en los casos de la Comuna 13 en Colombia, $250 por la vida de alguien más. Y es tanta la ausencia del Estado que la persona entiende que eso es lo que tiene que hacer para salir adelante. Estamos equivocados de enfoque. Sí. Y el enfoque tiene que partir desde el Estado en sí mismo, hacia su robustecimiento, su presencia, su majestad, y no solo el enfoque de meter a la cárcel a los delincuentes. Sí, bueno, bueno, nosotros además tenemos que tener muy en cuenta el caso mexicano, que es además nuestro socio en la Alianza del Pacífico, también en el TPP-11, y tenerlo en cuenta para poder prevenir y entender y mejorar nuestro propio combate al narcotráfico. Bueno, segundo tema de hoy es, yo creí que era un partido de tenis, entonces iba a terminar 6-0, dije, bueno, 6-0, va en 10-0. No me entiende, le explico. 11-0, Carlos. 11-0. 11-0. La escogencia del líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Por qué es tema? Hace más de 106 años que no se presentaba este bochorno. ¿Por qué bochorno? Porque es una votación fácil. Debería ser muy fácil. O sea, los ciento y tantos de republicanos tienen que ponerse de acuerdo y conseguir 218 votos entre los de ellos y los otros para poner a una persona, a Paz Zárate, ya, líder de la mayoría. Pero resulta que los Zárate contrarios
decidimos 20 que no queremos nada. Del mismo partido. Y del mismo partido. Entonces, ¿qué señal te deja eso a ti? Porque a mí lo que me da la sensación es que Donald Trump llevó la política del Partido Republicano al yoísmo. Yo obstruyo, yo hago, yo mando, yo pisoteo, yo articulo, yo insulto. Ya. Pero este grupo de 20 lo está llevando casi que a una cosa cosista. O usted me da gusto en lo que yo quiero y además le quito poder a usted para que usted asuma. Es derechamente, y ya que estamos a 6 de enero, en el momento que esto se graba, 2 años después de la sonada contra el Capitolio, así es, una lección que los estadounidenses, dale con decir norteamericanos, los estadounidenses no han aceptado y no han entendido. Bueno, Carlos, lo que pasa, yo creo que aquí hay que diferenciar los árboles del bosque. Los árboles acá es que existe un partido donde hay un grupo de miembros de la Cámara de Representantes que no están siguiendo la orden del partido, que es votar por aquel de ellos que había sido, claro, que ya ha tenido este rol de liderazgo dentro de la Cámara por 4 años y que ahora había sido designado para ser votado como Speaker of the House, presidente de la Cámara, y que por lo demás es el cargo que tenía Nancy Pelosi hasta el martes. Y todos conocemos quién es Nancy Pelosi, y ese cargo además es el número 2 después de la vicepresidenta en la jerarquía de los Estados Unidos. Entonces, por un lado tienes rebeldes dentro del Partido Republicano, pero como dices tú, ¿cuál es el bosque? No es la rebeldía solamente de parlamentarios que se niegan a seguir la orden de un partido, porque aquí el síntoma es mucho más grande. El problema es que hay todo un poder del Estado que está impedido de hacer su trabajo, porque según la Constitución no pueden abocarse a ninguna otra materia hasta que no se haya elegido el Speaker of the House. Por lo tanto, se detiene todo un poder del Estado, y eso implica, como dices tú, que estos 20 están pidiendo cosas a cambio, están negociando su voto que deberían entregarlo sin condiciones para que la Cámara pudiera funcionar. Y además están dispuestos a seguir en esta postura por varios meses, eso es lo que han dicho. Entonces a ellos no les importa detener todo el poder legislativo para obtener cosas que ellos quieren, por ejemplo, membresías de comités, etc. Entonces, ¿cuál es el bosque? El bosque es que se ha perdido la noción de república, que tampoco importa mucho el funcionamiento de la democracia, porque lo que importa es obtener cosas para sí mismos. Yo creo que hay un drama que es transversal a toda la política, no solo la de Estados Unidos, también a la nuestra, también a la colombiana, a todas. Hay un grupo de extremos de ambos lados que decide por sí y ante sí que su tesis, su posición es la que tiene que prevalecer. Entonces caemos, por un lado, en negacionismos, en desconocimientos, en cancelaciones, y por otro lado, en negacionismos, desconocimientos y cancelaciones. Lo que confluye en la mitad es una cantidad de gente desconcertada que no entiende por qué una cosa que es simple, que es designar a una persona para ocupar un cargo, y eso lo puedes aplicar en Perú, en Colombia, en nuestro país. Y de tu propio partido. Y de tu propio partido no concita eso. Y lo otro es que yo creo que Trump, por eso hablaba del 6 de enero de hace 2 años, Trump hace 2 años le colocó una bomba de relojería a la democracia de los Estados Unidos. Así es, sí, Carlos. Una bomba cuyos efectos estamos viendo ahora. ¿En qué sentido? En que esta es la época del yo. A mí no me gusta, no lo hago. Yo no voy a claudicar. Y yo no voy a ceder en nada cuando lo que se estilaba y lo que se estila, más allá de que hay países donde se habla de la cocina y de los acuerdos, la política toda la vida ha sido de acuerdos, no estamos descubriendo nada nuevo, quizá más transparentes, uno puede decirlo, pero a mí me da la sensación, Paz, para ir cerrando este tema de Estados Unidos, que el gran damnificado en esta pelea van a ser los sectores postergados de Estados Unidos. Las minorías raciales, las minorías de opción sexual, todas las minorías y vastos sectores latinos que van a quedar afuera de esta pelea, porque esta pelea al que afecta es al que no tiene. No es una pelea... A ver, al señor Mortenson, que vive en Washington, D.C. y es republicano de hace 30 años, que el sector de paz se pelee y no me deje tener Speaker of the House para cambiar los roles, no le molesta. Mr. Mortenson tiene un trabajo. Pero al señor latino que está esperando el proyecto de ley que le va a favorecer el empleo o la habitabilidad o la seguridad, sí que lo afecta
porque se comienza a perder tiempo. Sí, bueno, esa es una forma de verlo. Yo creo que hay que observar lo siguiente, que no hay solo radicalización y polarización entre los partidos, sino que al interior de los partidos. Y como dices tú, yo creo que hay dos ataques al Capitolio. Uno físico, hace 2 años, y esta que es una especie de bomba de tiempo que está explotando ahora y que viene de la presidencia de Trump, donde lo que importa no es la institución, donde no hay cosas que nos trascienden, que trascienden la ideología, porque lo que importa es mi propio interés y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Para mí lo que se daña es la democracia en términos amplios y quizá, o sea, es decir, más allá de los intereses de todas las personas que necesitan que se pase la ley de presupuestos, que se paguen los sueldos y todo lo demás, pues hay un poder detenido, es la democracia como tal. La noción de democracia que además a la cual Estados Unidos ha contribuido históricamente hace tanto tiempo. Más allá de que uno esté de acuerdo con la idea de democracia de los Estados Unidos, porque digamos que en nombre de la democracia en el mundo se han hecho muchas cosas, el tema de fondo es que se ha luchado por la restauración de la democracia en muchos países. Hay muchos países que han sufrido muertes, que han sufrido personas han sido torturadas. Y la llegada de la democracia no puede terminar en que un grupo, el que fuese de un extremo polarizado como partido y al interior de su partido, termine dinamitando lo que tanto ha costado. Vamos camino a la vieja Roma, donde había un dictador, donde había un emperador, un Augustus César, por decirlo de alguna forma, o vamos a un minuto de la vida en que la sociedad se estrelle y se tensione de tal manera que se atomice más de lo que ya está. Y eso se puede proyectar a otras áreas que no son propiamente políticas, sino de convivencia humana. Y de hecho hay una entrevista de Noam Chomsky a un medio chileno reciente donde él dice que uno de los riesgos más importantes que enfrenta la humanidad no es solo la bomba nuclear, sino que el fin del diálogo entre nosotros. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estoy contestando a alguien que me está escribiendo con una cosa. ¿Sabe cuál es el problema del diálogo? Que el diálogo no se puede dar a partir de yo tengo la razón y usted no. El diálogo no se puede dar colocando una pared aquí transparente, mire, aquí está bonita, es de plástico, y eso hace que lo que Paz Zárate diga se quede en el lado Zárate de Paz y en el lado Carlos de Zárate, no hay nada, no te escucho. No nos mintamos, el diálogo exige escuchar, comprometerse y conceder. Y esas 3 cosas, créanme, llevo un buen rato siendo periodista, desde que yo empecé en periodismo, ya hace un rato largo, tengo 62 y empecé a los 22, hace 40 años. Ya cuando yo tenía 22 años el diálogo era muy cortado y era muy difícil. Yo no puedo dialogar diciendo, bueno, si usted no me da gusto, yo no le ayudo. Y por lo mismo, Carlos, es que en este caso, en esta pelea que estamos contando, los demócratas no pueden celebrar el espectáculo que dan los republicanos, porque al final, como se daña la democracia, hay que tratar de encontrar una salida. Ahora, usted puede, de manera humorística, y con esto vamos a cerrar para avanzar, porque tenemos un par de cosas más que conversar, usted puede presentar un candidato latino demócrata, presenta a un afroamericano demócrata que si fuera elegido, que no va a ser elegido porque no corresponde, se convertiría en el primer afroamericano en ser Speaker of the House. Sí. Hasta esa magnitud llega. ¿Y para qué hablamos de los fake news que circulan, de la rumorología y de la conspiración? Pero claro, pero lo más probable es que eso no suceda y quizá una salida racional a esto sería que los demócratas estuvieran de acuerdo en abandonar, por ejemplo, su propio candidato y quizá apoyar a un moderado republicano como McCarthy, solamente para que no estar en este día de la marmota eterno. 11, ¿no? Sí, que detiene, pero ellos están dispuestos a que sean que el día de la marmota dura varios meses. Así que Oigan, veamos. Uno de los temas de la semana tiene que ver con lo que sucedió en Ciudad del Vaticano. La muerte del Papa Emérito Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero nosotros no nos queremos detener en la muerte. Eso usted ya se informó, lo vio en Tele 13, lo vio en nuestros podcasts, lo vio en todo. No, yo quiero detenerme en el escenario que se abre a partir del deceso de Benedicto XVI y la posibilidad que tiene Francisco, el Papa Francisco, el argentino, de que su salud no lo acompañe y se vea a la Iglesia Católica forzada nuevamente a tener un Papa emérito y un Papa en ejercicio. Bueno, yo creo que difícilmente podríamos decir que el Papa se vea forzado a,
hay papas que continúan y han continuado históricamente con muy mala salud Juan adelante. Pablo II. Exacto. Entonces, pero el precedente que abrió Ratzinger, que digamos, había uno, el precedente que lo abre en la era moderna, efectivamente le puede servir al Papa argentino. También uno para dar una vuelta de página, no solamente para aliviar el propio ejercicio del cargo y que el cargo siga siendo ejercido por un Papa en buena salud, sino también a veces dar una vuelta de página de una impronta que se le da al cargo. Y para mí la muerte de Joseph Ratzinger realmente lo que es el cierre de una era, y que esa era es la era de Juan Pablo II, que no terminó con su muerte. Y que de alguna manera él, aún siendo Papa emérito, continúa ejerciendo una influencia y lo seguirá haciendo aún después de muerto a través de sus libros. Bueno, era teólogo, o sea, era evidente que esa influencia... ¿Sabe qué me pasa a mí? Hay una presión de las redes, hay una presión de la sociedad. Si Pío X, Pío XIII, incluso Juan Pablo II pudieron, en el caso de Juan Pablo II fue particularmente doloroso, porque él mismo dijo que iba a estar más allá de su dolor, porque era lo que Dios le había impuesto como papa. Y llega esta renuncia de Benedicto XVI, y se abre este escenario que yo le estoy trayendo, y es un escenario teórico, por si acaso, si usted es católico y no le gusta mucho lo que estamos hablando, es parte del asunto también hablarlo, pero ¿a dónde quiero ir yo? Que de pronto lo que se va a comenzar a exigir es tener un papa con salud y condiciones suficientes para encabezar un proceso de transformación que comenzó y que todavía no empieza a rodar muy fuerte. Y en ese sentido de cosas, si usted rememora, mi querida Paz, el Benedicto XVI renuncia porque no le alcanzan las energías para encabezar ese proceso transformador. Y yo a Francisco lo veo intentar hacer ese proceso, pero la salud tampoco lo está acompañando. Es verdad. Bueno, Juan Pablo II era un papa joven cuando él fue elegido, y tuvo energía, muchos años para llevar a cabo su misión. No fue el caso de Ratzinger y no fue el caso del Papa argentino, el Papa Francisco. Entonces, ahora esto a mí personalmente evoca quizá el tema que vamos a mencionar después, que es el tema de los reyes, porque los papas son reyes. Son de hecho los únicos monarcas absolutos, porque además de ser jefes de la iglesia también tienen un rol temporal. Entonces, los reyes abdican o se quedan hasta el final. O mueren. Y se quedan hasta el final. Entonces, hay algunos que abdican porque quieren que el reinado siga siendo desarrollado por reyes en buena salud. Por ejemplo, los de los Países Bajos. Es que esas monarquías son muy especiales. Son muy especiales, pero les funciona. Y ahora, pues, en cambio, tenemos el caso de la reina Isabel, que ha fallecido recientemente, y ella decidió seguir hasta el final, aunque siempre hubo la idea que flotaba en el aire que ella pudiera, no estando deteriorada, entregarle el reinado a Carlos, de manera que Carlos lo tomara no siendo un hombre mayor. Y eso no se produjo ahí. Ahora, yo creo que el Vaticano seguramente, y no tengo duda que están examinando si el precedente de Benedicto XVI se aplicará para Francisco, porque nosotros venimos escuchando hace mucho tiempo de que la salud no acompaña, pero que no habría sido posible tener dos papas eméritos. Bueno, el tema de fondo aquí, y será una cosa que resolverá la Iglesia Católica, que es soberana en esto, y uno es apenas un observador, es ver cómo la Iglesia Católica se va adaptando a los tiempos, pero tiene que comenzar a ofrecer respuestas que no pueden pasar por es que la salud es aquí o allá, y tienen que empezar a pasar con acciones concretas. Los desafíos en son casos concretos. Apremiantes. Y los desafíos en cuanto a pederastia, en cuanto a abusos cometidos, en cuanto a reparaciones, todos los días surgen otros antecedentes. La incorporación de la mujer también. Ese es tema para otro podcast. Óigame, ¿vamos a los minutos de confianza o nos queda algo antes de...? No, vamos a los minutos de confianza. Dale tú, Carlos. A ver, a riesgo de que usted diga que soy frívolo, pues sí, puede ser frívolo. Mi minuto de confianza hoy va dedicado a Edson Arantes do Nascimento Pelé, no al jugador de fútbol, ya hemos hablado de eso, y los que tenemos la edad que tengo yo somos pelistas de tomo y lomo y no nos convencen de otra cosa, sino a la trascendencia de la figura de ese jugador de fútbol,
que no solo se convierte en ícono de su deporte, sino además que se convierte en un luchador por las garantías que le correspondían laboralmente a los jugadores de fútbol, en un representante fiel de un país como Brasil, que tiene una mezcla de un crisol de etnias muy, muy diverso, y que pelea además, incluso en el apoteósico funeral que tuvo, siempre uno veía esa sencillez que un hombre que trascendió su historia colocaba. De pronto, en un espacio como este, usted dirá, ¿y por qué ustedes dos que hablan, no sé, de la Cámara de Representantes, del Papa, de México, usted se toma el minuto de Pelé? Porque Pelé dijo una cosa que yo se la quiero transmitir. Algún día le dicen a Pelé, oiga, ¿y usted cómo se la lleva con la fama? Y la respuesta de Pelé, que es lo que quiero centralizar, es, no sé, yo nunca he cambiado. Esa es una representación de lo que la sociedad nuestra espera de nosotros. Uno tiene que saber ir ocupando los lugares que le quedan con sencillez, con gallardía, y por eso escogí a Pelé. Ojo, yo siempre he dicho que quise ser comentarista deportivo, no se dio, terminé en esto. Pero Pelé para mí es uno de esos ejemplos que yo puedo colocar de una persona que trascendió la cancha, trascendió la pelota, más allá de los escándalos que tuvo, porque los tuvo. También. Pero cierto que él entendió su papel de promoción de su etnia, pero también de su deporte y del compromiso con su país. Así es, muy bien. Qué lindo homenaje, Carlos. Mi minuto de confianza es para quizá llamar la atención de que hoy se han reproducido en la prensa británica detalles que son bastante escabrosos y tristes del libro que ha escrito el príncipe Harry a través de un ghostwriter, por supuesto, no lo escribió él mismo, sobre su relación con su abuela, su padre, su hermano, su mujer. Y yo creo que en general este tema a mí no me gusta tomarlo desde el punto de vista de la prensa rosa, sino desde el punto de vista constitucional, porque hay una institución que efectivamente cumple un rol en el Estado, que es la monarquía, y ahora está pasando un trance peculiar porque la reina que estuvo más tiempo como jefa de Estado ha fallecido recientemente, y era la encarnación que la mayoría de la gente, una amplia mayoría, consideraba como adecuada para esa representación del Estado, y que ahora debe pasar a una persona muy diferente, que es su hijo. Es posible que estos aspectos personales y humanos, que son bastante tristes además, porque incluso entre los detalles, solo voy a nombrar uno, el príncipe Harry revela que su padre hace bromas con el hecho que él no es hijo del príncipe, que no es hijo de Carlos. Entonces eso ya habla de una situación muy, muy triste, un quebrantamiento muy profundo, y que podría tener un impacto justamente en el reinado, que ya está complicado, digamos, por los zapatos que hay que llenar de su padre. Y todo esto tiene que ver con la institución de la monarquía en un momento en que el país se encuentra con situaciones de independentismo levantándose, no solamente de movimiento republicano, sino que de independentismo, es decir, la secesión de partes del Reino Unido. Y además, ahora está clarísimo que la opinión pública piensa que haber salido de la Unión Europea fue un error y quisieran revertirlo. Y la Unión Europea no ha mostrado ningún signo de que eso sea en el corto plazo o en el mediano plazo posible. Y que a raíz de eso hay una profundización de la recesión que todo el mundo vive, pero que en el Reino Unido es particularmente grave. El cóctel de circunstancias es bastante preocupante para un país que todos consideramos como interesante mirar y una potencia. Se juega un minuto adicional de descuento. Para eso soy el árbitro, puedo darlo. Yo soy en esta polémica harrista. Debe ser muy doloroso para alguien reconocer que su hermano lo agarró, lo zarandeó, lo tiró al piso. Más doloroso que su padre juega con su propia paternidad. Y más doloroso aún ser el repuesto, que así se llama, the spare, así se llama la biografía. Mire, a nombre de todo el equipo, de nuestros editores, del personal técnico que está acá encima de nosotros, a nombre de Paz Zárate, a nombre de nuestro sonidista, nuestra técnica en las cámaras que están acá al frente, que están acá al lado,
Soy Carlos Zárate, les doy las gracias por asistir junto a nosotros a otro capítulo de No Somos Nada. Recuerde, suscríbase en Spotify, campanita, para que nos acompañen todos los días viernes, que es cuando este programa se registra, para que ustedes tengan a bien verlo, escucharlo y, por favor, importantísimo, comentarlo. Hasta luego, que estén bien. Un feliz año para todos.